Entonces, listo, ya tenemos grabación activa. Empezamos nosotros. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación y si por favor escuchan bien esta charla. Sí, señor, se está viendo bien y se está escuchando bien. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a tiempo un poquito. Sí, Entonces, como les profesor, todo decía, correcto. vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les decía, nuestra primera cita acerca del curso Fundamentos de Administración, donde vamos a tratar temas a partir del pensar, del decidir y del administrar. Nuestra agenda para el día de hoy va a ser pues, el saludo de bienvenida, el cual ya lo estamos realizando. Vamos a ver una reflexión inicial con un video de presentación. Trabajaremos un tema de profundización acerca de qué es la administración y por qué es importante. Veremos igualmente las características y los objetivos. Trabajaremos en el análisis de un caso. Y vamos a tener un juego como actividad final para dar como tal un cierre. Agradezco por favor a quienes tienen los micrófonos abiertos, por favor silenciarlos. Gracias. Entonces vamos a ver un pequeño video para empezar como tal a incluirnos dentro del tema de los conceptos administrativos. Vamos a ver este video que nos envían acá por parte del material de apoyo. No se escucha, profe. Ya reviso, por favor. Da un No minuto. escucha nada. Vale. Una vez, mientras esperaba el bus en la parada, me encontré con un anciano el cual estaba... Una vez, mientras esperaba el bus en la parada, me encontré con un anciano el cual estaba pidiendo limosnas. Tenía una cara triste y postura cabizbaja. En lo que llegaba el autobús, el anciano de repente me comenzó a hablar. Inició por contarme brevemente parte de su vida, de cómo él era cuando tenía mi edad. Me habló parte de las cosas que él había hecho y las que no, pero donde más atención le puse y lo que más me llamó la atención fue cuando me comenzó a hablar sobre cuáles han sido sus 5 mayores arrepentimientos. El anciano me dijo: mire joven, de lo que más me arrepiento en mi vida es haber llegado a la vejez sin haberme dado la oportunidad de experimentar mi poder natural que poseía en aquel entonces para crear una gran obra y alcanzar grandes logros. Haber llegado a la vejez dándome cuenta de que jamás pude inspirar a nadie con mi ejemplo. Haber llegado a la vejez sabiendo que perdí la oportunidad de ver, ni de lejos, lo que es la excelencia porque me creí la mentira de que debía resignarte a la mediocridad y al conformismo. Haber llegado a la vejez sabiendo que había vivido la vida que la sociedad me enseñó a desear y no la vida que verdaderamente yo quería. Haber llegado a la vejez dándome cuenta de que aquellas personas con las cuales pasaba gran parte de vida y de mi tiempo, eran personas que nunca me aportaron nada en mi crecimiento y desarrollo personal para alcanzar la prosperidad. Y peor aún,
que todos me abandonaron cuando ya no tenía nada que a ellos les interesaba. Así que joven, evita sentir estos arrepentimientos y actúa. Estudia, planifica y entra en acción, hazlo ahora que aún tienes las fuerzas para ello y eres joven, pero nunca te quedes sin hacer nada y vivas una vida conformista como yo la viví. Recuerda que es mejor intentarlo y fracasar, que nunca haberlo intentado y vivir con el arrepentimiento. Bueno, compañeros, ¿cómo vemos este video? ¿Qué reflexión nos puede generar? Yo ¿Quién quiere creo que en la participar? vida hay que aprovechar oportunidades y no Sí, dejarlas pasar. muy bien, Jason. ¿Qué ibas a decir, María Tatiana? Profe, yo creo que también saber seleccionar la gente para progresar. O sea, no dejarnos por la primera impresión, saber seleccionar si conviene o no conviene, si nos ayuda para un futuro, aportar ideas o algo, o solamente nos retiene ahí como en pausa. Sí, muy bien. También es válida la observación, pues yo creo que el video nos dice muy claramente que nosotros no debemos dejar pasar el tiempo y esperar a última hora a ver si dentro de esas reflexiones propias fuimos o no fuimos no solo productivos, sino si dejamos de pronto eh, alguna buena impresión en alguien a quien nos importara, ¿cierto? Eso es, me parece a mí muy importante. Muchas veces nos dejamos llevar, como le decía anteriormente un compañero, por las situaciones y no medimos de pronto consecuencias de nuestras decisiones. Hay que recordar que toda acción tiene una reacción y obviamente hay situaciones muchas veces que por no pensarlas o no analizarlas, no hacen que tomemos las mejores decisiones. Y dejamos pasar muchas veces las oportunidades porque tenemos muchas veces convicciones acerca de, bueno, ya vendrán cosas mejores, ya vendrán cosas mejores y muchas veces se nos puede pasar la vida esperando que llegue lo que consideramos pueda ser mejor. Entonces, dentro de la reflexión pudiera ser que debemos aprovechar cada una de las oportunidades que la vida nos da, obviamente sabiendo medir las consecuencias de nuestros actos y todo pues que sea en pro de un excelente desarrollo, no solamente personal, sino igualmente dentro de lo que podamos nosotros colaborar en el entorno en que nos desenvolvamos, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, mira, dice acá el texto, frente a una reflexión personal, ¿cuál crees que es el mensaje más importante que transmite el video? Entonces, yo opino que es precisamente esa situación de pensar para nosotros mismos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo acorde a las expectativas de vida que tenemos. La primera pregunta, pues yo creo que sería, ¿cómo nos vemos en 10 años? Si nos vemos en la misma situación o si creemos nosotros que esas mejoras se van a dar por las decisiones que tomemos o por el mismo trasegar del día a día, ¿cierto? Y asimismo, cómo puede influir en las decisiones que tomamos esa reflexión en nuestra vida diaria. Ya lo decían los compañeros, hay que saber elegir con quién estamos tratando, aprovechar cada una de las situaciones, aprovechar esas oportunidades que muchas veces la vida nos da y que nosotros dentro de lo que estamos estudiando y sobre todo con un curso como esto de Fundamentos de Administración, aprendemos a tener esa perspectiva de poder mirar más allá de. Ese mirar más allá de significa poder entender nosotros que podemos tomar el camino A, el camino B o el camino C, solo que debemos aprender a analizar cuáles serían las posibles consecuencias de acuerdo al camino que escojamos. ¿Cierto? Frente a la aplicación de aprendizaje, de esta reflexión nos hace también una pregunta. Dice, ¿qué acciones concretas puedes implementar en tu vida para evitar llegar a una situación similar a la del video? Aquí sí me gustaría escucharlo, ya pues con estas reflexiones personales y que cada uno de ustedes la ha hecho allá en su sitio. eh, ¿Cómo creen ustedes que sería nuestra vida
implementando esas reflexiones personales. Sí. Buenos días. Sería Angie, una ¿cómo vida estás? más organizada. Buenos días, profesor. Bueno, sería una vida más organizada, bueno, sabiendo qué queremos, sabemos a dónde vamos y podemos también accionar. Y conociendo el rumbo de verdad, alcanzamos las metas. Y no hay nada más satisfactorio en la vida que hacer las cosas bien y que tengan una consecuencia amena y bueno, que vaya amena a todo lo que queremos y deseamos. De buena manera, ¿no? Claro que sí, Angie, Lorena, tienes toda la razón. Son situaciones que yo creo que a esas alturas de nuestras vidas podemos decir que desde esos valores familiares, desde esa formación que tenemos nosotros desde pequeño, pues nos animan de una u otra manera a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Nosotros debemos ser muy conscientes que esos ambientes de crianza pues son un pilar para nuestra formación, para forjar un carácter, para aprender a tomar las decisiones y saber qué es lo que nos puede convenir en la vida o no, ¿cierto? ¿Alguien más que me quiera dar que quiera hacer alguna participación? Profe, yo, Cuéntame, en mi, Jason Hernando. en mi opinión personal, para mí son claras tres cosas. Lo uno, lo que usted decía, los hábitos de crianza son muy importantes porque a veces es muy difícil tener una buena vida si uno tiene una familia muy dura, muy compleja, muy desorganizada. Lo segundo sería la disciplina y lo tercero serían las metas. Cada vez que uno cumple una meta, trazarse una nueva para tener uno esa motivación de siempre lograr alcanzar algo. Esa sería mi respuesta, profe. Muy bien, Jason. Mira que tú estás haciendo un comentario que va muy acorde a lo que tiene que ver con lo que es la administración. Tú acabas de decir que el trazarse las metas es muy importante y cada vez que cumplimos una meta, pues nos sirve a nosotros como base o como insumo para seguir tomando nuevas perspectivas, nuevos objetivos o nuevas metas. Y así es la administración. Ahorita cuando empecemos a hablar del curso nos vamos a dar cuenta que hay algo que yo le digo la Biblia de la administración y es el proceso administrativo. Y el proceso administrativo consta de 4 pasos, que es el de planear, el de organizar, el de dirigir y el de controlar. Y ese es nuestro trasegar en la vida. Todos somos administradores empíricos, porque todos de una u otra manera aprendemos a planear desde que nos levantamos y pensamos en el día a día. Nosotros decimos cuando nos estamos vistiendo, bañando, de todo, estamos pensando qué vamos a hacer en este día. Ahí estamos planeando. Entonces empezamos a pensar, oiga, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a hacer unas compras, tengo que pagar servicios, tengo que ir a la universidad, tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es planear. Pero de ahí ya sigue el segundo paso, que es el de la organización, que es organizar. Entonces, dentro de ese proceso de organización, nosotros pensamos qué recursos necesitamos para poder llevar a cabo lo que hemos planeado. Entonces decimos, si me voy a hacer deporte, pues me voy con ropa deportiva, voy a ir trotando, voy a ir en taxi, en moto, en carro, en bus, etcétera. Si necesito ir a pagar servicios, pues ya tendré que ir con ropa cómoda para estar de banco en banco o lo que vaya a hacer. Voy a necesitar unos recursos económicos, etcétera, etcétera. Luego vamos a la ejecución, que es esa parte dinámica de la administración donde dirigimos y tomamos decisiones, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es llevar a cabo lo que hemos planeado con los recursos que tenemos. Y luego de esto, al final del día, llegamos a nuestra casa y lo que hacemos es pensar y analizar cómo nos fue en el día. Entonces yo digo, oiga, me alcanzó el tiempo, no me alcanzó la plata, alcancé a pasar por donde había creído que iba a ir a hacer estas cuestiones. Entonces ahí estamos realizando nuestro proceso administrativo. Hemos planeado, hemos organizado, hemos dirigido o ejecutado y hemos hecho un sistema de medición que es el control, ¿cierto? Entonces, empíricamente somos administradores. Ya nosotros vamos a mirar de acuerdo a esos conceptos académicos, estos conceptos de la profesión como tal, si
acertamos o no acertamos. Entonces, como decía Jason Hernando, dentro de las decisiones que tomamos nosotros para nuestra calidad de vida está algo que se enmarca dentro de lo más importante, según lo que nos dice Jason, es que debemos seguirnos trazando nuevas metas, no quedarnos en el cumplimiento de una y ya con esto quedé contento, no. Cada vez tenemos que trazarnos unas metas que nos vayan exigiendo igualmente de una manera que hagan o nos obliguen a nosotros a una mejor preparación y obviamente a poder asumir cada una de estas situaciones. Entonces, bueno, vamos continuando acá ya con el tema propio y ahí nos surge la primera pregunta después de estas reflexiones donde hemos hecho nosotros ese análisis acerca de cómo no debemos llegar nosotros a la situación que nos muestra el video. ¿Cierto? Y ahí ya con lo poco que hemos hablado de acuerdo a la participación de los compañeros, pues dentro de nuestro tema nos surge la pregunta, ¿qué es la administración? ¿Cierto? Entonces, hay un clásico conocido, un personaje que se llama Henry Fayol, por allá hacia el año de 1908, quien fue el autor que determinó las 4 funciones de las cuales les estaba comentando yo ahorita, ¿cierto? Y que estas son unas funciones vitales de la administración. Yo por eso le digo que es la Biblia de la administración, el proceso administrativo, porque siempre va a ser un proceso cíclico. Cada vez que terminamos nosotros o hacemos unos controles o unos sistemas de medición que me permitan ver si las cosas fueron productivas o no productivas, van a ser mi insumo para poder realizar una nueva planeación, mirar qué necesitamos ejecutar y volver a empezar ese ciclo. Entonces, de acuerdo a esto, pues la administración, de acuerdo a Henry Fayol, es un proceso sistemático y continuo que permite planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para alcanzar objetivos de forma eficiente y de una manera eficaz, ¿cierto? Algo que distingue la administración es que tiene una característica muy única dentro de pocas disciplinas o pocas ciencias, y es que es universal. Entonces, cuando hablamos de que es universal es porque se aplica a todo tipo de organización, ¿sí? Un médico necesita saber administrar, un jardinero necesita saber administrar, un mecánico necesita saber administrar. Entonces, en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de profesión, siempre vamos a necesitar una muy buena administración. Si no hay una buena administración, no podemos aplicar lo que nosotros por allá en el colegio escuchamos alguna vez acerca del método científico, que es ese paso a paso como debemos hacer las cosas para que salgan bien, ¿cierto? Entonces, una de esas características, como se los dije, es la universalidad. Otra de las características propias de la administración es que es intangible. ¿Por qué? Porque muchas veces no se ve, pero nosotros podemos ver su eficiencia y su eficacia con los resultados que nosotros obtenemos dentro de un proceso, dentro de la realización de alguna actividad, ¿cierto? Otra de esas características es que tiene fines múltiples. ¿Por qué? Porque hay fines económicos, sociales, estratégicos, aplicables a cualquier profesión, tarea o trabajo. También es flexible y dinámica, porque siempre se va a adaptar a los cambios del entorno. Dentro de su universalidad, pues tiene que tener esa capacidad de adaptación a cada uno de los entornos que se puedan presentar, ¿cierto? Y también involucra personas y, por tanto, emociones, liderazgos y cultura, así como es universal frente a todo tipo de organización, igualmente es universal frente a esos comportamientos socioculturales que se puedan dar en cualquier sitio de nuestro planeta, ¿vale? ¿Alguien quiere aportar algo acerca de lo que es la administración? ¿O tiene alguna situación donde diga, oiga, profe, usted tiene razón porque a mí me pasa algo similar? Yo cuando estoy en el trabajo estoy organizado porque hago esto y esto y esto. Yo considero, buen día, Buenos días. que como usted lo decía, la administración es universal porque no solo es de pronto para el trabajo, para el negocio, sino que en nuestra vida cotidiana también es necesaria.
para poder llevar a cabo el día a día. Totalmente de acuerdo, Tatiana. Eso es lo importante y vamos reconociendo a nosotros que dentro de lo que hacemos en el día a día, vea, lo que les decía inicialmente, somos empíricos. Somos empíricos porque de acuerdo a esos resultados que obtenemos nosotros con las decisiones que tomamos, pues estamos cumpliendo lo trazado inicialmente, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces acá con nuestro tema y viene la pregunta. Yo les decía que es aplicable, es universal porque se aplica a cualquier profesión, tarea o proceso, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una ventaja con la administración y es que al ser universal, nosotros podemos verla como una ciencia, como una técnica o como un arte. Y cuando hablamos de una ciencia, nos referimos a que la administración se basa en principios, teorías y métodos verificables. Y eso nos lo dice Henry Fayol, Frederick Taylor, mediante sus estudios de casos, mediante los datos administrados y suministrados por ellos en sus respectivos momentos. Hay algo muy curioso y es que cuando hablamos de Taylor y Fayol, que se dice son los padres de la administración científica, clásica y científica, eh, se presentaron situaciones porque ambos estaban en distintas partes del mundo y para la época pues no teníamos las mismas herramientas tecnológicas que nos facilitaban la comunicación en tiempo real o lo que pasaba en cualquier lado del mundo la podíamos saber en tiempo real, ¿cierto? Y ambos tuvieron unas similitudes en los estudios que estaban haciendo para la definición de esas teorías clásicas de la administración. Entonces, mientras uno estaba mirando comportamientos laborales, otro estaba haciendo por allá unos estudios de tiempos y movimientos en distintas empresas. Entonces iban tomando los tiempos para mirar cuánto se demoraba. Un ejemplo, un vendedor en llegar a una empresa a tomar los pedidos para decirle al señor de la tienda o de la empresa si había o no había inventario disponible y poderle llevar. Y empezaron a mirar que entre más organizada tuviera esa infraestructura, mientras las distancias fueran más cortas y la comunicación fuera constante y asertiva, pues los resultados iban a ser de más prontitud, iban a ser de más, iba a ser más rápido todo lo que tenía que ver con estos procesos. Y por allá nosotros, con el otro autor, estábamos viendo que él estaba realizando situaciones similares, pero frente a los comportamientos de cada uno de los empleados o de cada uno de los colaboradores en la empresa, frente a las situaciones del ambiente en el que estaban viviendo, si eran ambientes pesados, si eran ambientes muy suaves, si la luz era correcta, si no era correcta. Y de ahí empezaron ellos a sacar esas teorías y esos principios para la administración. Pues por eso lo consideramos una ciencia, porque tuvo un proceso, un método científico en el cual se iban identificando esas situaciones que eran similares en los distintos entornos. Pero como técnica también, porque aplica unos procedimientos y herramientas. Entonces nosotros vemos que ustedes dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones, encuentran por allá en las paredes de las entradas muchas veces esas situaciones donde están los valores, la misión, la visión, los organigramas, donde está esa estructura jerárquica de la empresa, ¿cierto? Eso es la administración como técnica, porque estamos haciendo una aplicabilidad acerca de procedimientos y herramientas. Pero también es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque independientemente de la fase mecánica y dinámica del proceso administrativo, nosotros debemos contar con esa, digámoslo así, esa virtud acerca de la intuición, acerca del juicio, acerca de la creatividad, acerca del trato humano, ¿cierto? Entonces, es la importancia de la administración, verla como ciencia, entenderla como técnica y llevarla al arte. Entendiendo esto, que la administración, aparte de que es universal, la podemos ver como ciencia, como técnica, como arte, pues obviamente tiene unos objetivos propios dentro de este concepto. Entonces, uno de los objetivos de la administración es la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia? Porque ella busca lograr que los recursos se utilicen de una manera, como se dice, eficiente, o sea, obtener los mejores resultados con la menor cantidad de recursos disponibles, ¿cierto? Tenemos que aprovechar al máximo
todo con lo que disponemos nosotros en la realización de procesos, actividades que nos lleven a los objetivos propios de la organización. Pero también necesitamos que sea efectiva. La efectividad es otro de los objetivos de la administración, porque con esto logramos nosotros los resultados deseados y se van a cumplir con todas esas expectativas que se han generado desde el inicio. Esto nos lleva al tercer objetivo, que es la productividad. Y cuando hablamos de productividad es precisamente el aumento de esa productividad, valga la redundancia, de esos productos o servicios que se pueden generar en un determinado periodo de tiempo utilizando los recursos de una manera totalmente eficiente. Entonces, vamos hablando de la productividad, de la efectividad, de la eficiencia y vemos que todo va siendo conjunto, ¿cierto? Si nosotros somos eficientes, efectivos y procuramos esa productividad, pues obviamente vamos a obtener calidad. Y cuando hablamos del objetivo de la administración de calidad, nos referimos a garantizar que se cumplan con esos estándares y esos requisitos establecidos, así como qué es lo que espera ese cliente de nosotros. ¿Cuáles son las expectativas de los clientes? Tenemos que tener calidad frente a lo que nosotros estamos realizando para cumplir y poder satisfacer esas necesidades de esos consumidores, de esos clientes. Pero no se trata de dejar todo ahí. Por eso tenemos un quinto objetivo de la administración, que es la innovación. Y cuando hablamos de innovación, son esas mejoras continuas que nosotros debemos estar proponiendo constantemente, pues obviamente buscando las nuevas formas de hacer las cosas, implementando como tal tecnologías y procesos que sean mucho más eficientes y que se adapten a los cambios que nos puede a nosotros mostrar constantemente el entorno. ¿Cierto? Entonces, pasamos a un sexto objetivo que es el de la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad, pues precisamente para lo que toda empresa inicialmente se crea, que es para obtener esos beneficios económicos y financieros a través de la optimización, tanto de los recursos y de la gestión adecuada de los costos que se puedan tener. Y como último objetivo encontramos nosotros el desarrollo del talento. Y cuando hablamos de desarrollo del talento es desarrollar y potenciar ese talento de los miembros de la organización. ¿Cómo? Pues como yo creo que muchos de ustedes tienen en sus respectivas empresas, que es promoviendo ese crecimiento profesional, personal y generar un ambiente de trabajo motivador y de aprendizaje continuo. Esto nos va a llevar a nosotros a que no solamente demos lo necesario y lo que espera la empresa, sino que podamos desarrollar nosotros esas mejoras continuas o generar ese valor agregado dentro de nuestra productividad. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante la administración? De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿quién me puede decir de ustedes por qué es importante la administración dentro de su percepción? Profe, yo pienso que es como la mejor forma de uno organizarse y tener las ideas claras para llevar un fin a cabo, ¿no? Lograr una meta. Claro que sí, María Tatiana, muy importante porque cuando nosotros vemos la importancia de la administración, es cómo nosotros logramos la aplicabilidad de ese paso a paso para lograr los objetivos, tanto personales, laborales, familiares, comunales, como ustedes lo quieran llamar, pero es ese paso a paso que debemos seguir nosotros para poder lograr esos objetivos que hemos trazado, como pues siendo eficientes y eficaces, aprovechando los recursos que tengamos y maximizando ese aprovechamiento como tal dentro de los resultados esperados. ¿Alguien más? Bueno, yo considero que la administración nos permite o nos ayuda a organizar todo para que tengamos un orden y no hagamos las cosas como al azar. Aprovechemos bien el tiempo, los recursos que tengamos a la mano,
para evitar como pérdidas o errores y lograr alcanzar las metas de una manera eficiente, esas metas que nosotros ya nos hemos propuesto, ya sea en el negocio, en el estudio, en la vida diaria. Muy bien, perfecto, Tatiana, tienes toda la razón. Eso es lo que nosotros estamos ya percibiendo de la administración, ¿cierto? Y que de aquí en adelante yo estoy seguro que ustedes cada vez que vayan a tomar una decisión, pues van a tener esa perspectiva de qué se pueda presentar en el camino, cómo podemos nosotros realizar lo que hemos planeado de acuerdo a los recursos que necesitemos, cómo vamos a tomar esas decisiones y obviamente cuáles son esos resultados esperados. Muy bien, perfecto. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vemos que la administración es importante en todas las profesiones. Hablábamos de la universalidad, ¿cierto? Porque nos permite, primero que todo, organizar esos recursos y algo muy importante, tomar decisiones, que es lo que pasa cada vez que nosotros estamos realizando o ejecutando lo que se ha planeado, ¿cierto? Tomar decisiones, si vamos por el camino correcto o si nosotros estamos generando una brecha frente a lo planeado y lo que se está ejecutando. La idea es que esa brecha sea lo más mínima posible y que se ajuste precisamente a los objetivos trazados. ¿Por qué? Porque esos objetivos siempre tienen que ser alcanzables de una manera eficiente. Entonces, sin importar el área de desempeño, toda actividad requiere planificación, organización y control. Cuando hablamos de estas tres es porque la toma de decisiones siempre va a estar en la ejecución. Yo les decía a ustedes que existen dos fases mecánicas y dos fases dinámicas. Planear y organizar es mecánico. ¿Por qué? Nosotros lo vamos haciendo sobre el papel. Vamos haciendo, como se dice, esa ruta de lo planeado frente a los recursos que necesito para llegar a ese objetivo, para cumplir ese objetivo. Pero cuando hablamos de la ejecución o la dirección, es cuando pasamos a la fase dinámica y en la fase dinámica nosotros empezamos a tomar decisiones. Podemos empezar a hacer cambios en esa ruta a la consecución de los objetivos siempre y cuando sean favorables frente a la eficiencia, frente a la eficacia, frente a la productividad, frente a la calidad, ¿cierto? Entonces, esto siempre lo vamos a tener nosotros como fin de lograr resultados totalmente exitosos. Entonces, dice que cada profesión trabaja con recursos limitados y esos recursos generalmente se presentan frente al tiempo, frente al dinero, frente al talento humano, frente a la información, a las herramientas, ¿cierto? Por eso es que es importante la administración, porque sin administración estos recursos se desperdician o se utilizan de una manera no adecuada o desordenada, ¿cierto? Un ejemplo muy claro es, como lo muestra la diapositiva, un médico necesita administrar su tiempo para atender pacientes con calidad. Un ingeniero debe planificar proyectos para cumplir plazos y presupuestos. Un docente organiza contenidos y estrategias para lograr aprendizajes significativos. Entonces, todo esto es un paso a paso, es un orden, es un método científico, es cómo llegamos de un punto A a un punto B. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿cierto? Pero no siempre es la más adecuada. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a mirar cuál es la importancia, obviamente, del camino de llegar del punto A al punto B. Si lo hago como todo el mundo, que se va en línea recta, o si miramos qué pasaría si yo me desvío hacia la izquierda o me desvío a la derecha y voy procurando irme pegado a la línea recta o vuelvo a tomar algún desvío. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar decisiones. En todos los casos, pues la administración es el método que transforma el esfuerzo en los resultados concretos. Y con esto pasamos entonces a ver la importancia de la administración. Y encontramos 5 situaciones claras a tener en cuenta dentro de esa importancia. Entonces encontramos que la administración fortalece la toma de decisiones, claro, porque al ser nosotros totalmente organizados frente a esa planeación, organización, ejecución y control,
pues la toma de decisiones que nosotros tenemos va a estar basada en esa consecución de los objetivos de la manera más concreta, ¿cierto? ¿Por qué? Y ahí entramos en nuestra segunda decisión, que nos permite evaluar las alternativas. Entonces, no sé si ustedes por allá vieron una serie de Disney que se llamaba ¿Qué pasaría si? ¿Cierto? What if? ¿Qué pasaría si? Entonces, cuando hablamos de alternativas, ¿qué es eso? Es como cuando nosotros por allá en la universidad veíamos el árbol de probabilidades. Si yo cojo por la rama izquierda, por la rama derecha, por la rama central, ¿qué pasaría? Y aprendemos a evaluar esas alternativas para tomar las decisiones más acertadas. Pasamos entonces al anticipar riesgos y elegir la mejor opción con base en la información objetiva. Entonces, todo esto nos va llevando a lo mismo, consecución de los objetivos, los resultados esperados, ¿sí? Esto reduce errores y aumenta la probabilidad del éxito profesional. Claro, como le decía inicialmente el compañero Jason, cada vez que nosotros tenemos una meta y la cumplimos, pues no se trata de quedarnos ahí, se trata de poder nosotros colocarnos un nuevo reto, fijarnos una nueva meta y obviamente aumentar esas posibilidades de éxito, ¿cierto? Y tenemos también que la administración empodera al profesional, ya que le permite gestionar su tiempo y recursos, facilitando el crecimiento, el liderazgo y el logro de metas. Miremoslo a nivel personal, esa importancia de la administración. Cuando nosotros no tenemos orden con nuestra vida, pues obviamente los resultados no van a ser los esperados. Vamos a tener situaciones de incomodidad porque no nos alcanza el tiempo, porque los presupuestos que realizamos nosotros para la consecución de algo necesario, alguna necesidad que tengamos, nunca va a ser la más adecuada, nunca va a ser la más acertada. ¿Por qué? Por esa falta de planeación, por esa falta de organización, por no tomar las decisiones correctas y porque siempre vamos a estar a la expectativa de que si hubiera hecho esto, hubiera sido distinto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos mirar dentro de la parte personal, la importancia de la administración. Ahora, dentro de la parte laboral o profesional, pues qué mejor que los resultados que tenemos en nuestros sitios de trabajo. Somos asertivos, vamos cumpliendo ese paso a paso de acuerdo a esos manuales que nos muestran cada vez que nosotros estamos por allá en esos procesos de selección y todo. Manuales de funciones y procedimientos, tenemos que saber cuáles son nuestros deberes, obligaciones, responsabilidades, hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Y muchas veces cuando esto no se tiene en cuenta es que se generan esos ruidos, se generan esos cuellos de botella en cada uno de los puestos de trabajo y los resultados no se cumplen. Entonces, tener en cuenta todo esto de la importancia de la administración nos ayuda mucho a que podamos tomar las decisiones más correctas y más eficientes en el momento de realizar un proceso o una actividad. Nos dice el texto, ¿por qué estudiar administración? ¿Cierto? Cada uno de nosotros tiene un concepto distinto de acuerdo a la disciplina que tenga, ¿cierto? Entonces, me gustaría, antes de que ahondemos en la diapositiva, escucharlos a ustedes. ¿Por qué estudiarían administración? ¿Quién quiere empezar? Ahora, si no están estudiando administración, ¿cómo ven ustedes el aporte de la administración dentro de el desarrollo de sus carreras? Bueno, yo decidí estudiar administración. No fue como la primera opción, realmente no era mi primera opción, pero hice la segunda opción y lo decidí porque yo sé que me va a ayudar a organizarme, a tomar buenas decisiones, a, a manejar bien el dinero, el tiempo. Y pues también me sirve para tener como más oportunidades de trabajo o ya sea de crear mi propio negocio y hacerlo crecer sin cometer errores porque pues ya voy teniendo un poco de conocimiento. El resto pues lo voy adquiriendo con el tiempo
porque no todo considero que lo voy a adquirir solo con estudiar. Yo creo que las experiencias aportan demasiado. Totalmente de acuerdo, Tatiana. Mira, algo muy importante de la administración, yo les decía a ustedes inicialmente, nosotros somos administradores empíricos y eso es algo innato en el ser humano. La manera como usted planea, organiza y hace sus cosas. Unos lo hacen de una manera más organizada, otros no, ¿cierto? Pero de una u otra forma todos somos empíricos. Cuando tú dices que estudiando administración no se van a cometer errores, bueno, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Errores se cometen. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos ese paso a paso bien definido y aprendemos a tomar decisiones estratégicas frente a la consecución de lo que tú quieras, pues lo que hacemos es minimizar el riesgo. Cada vez que nosotros volvemos a ese círculo del proceso administrativo frente a la planeación, organización, dirección y control, pues nosotros aprendemos a tomar las decisiones correctas, a aplicar las estrategias correctas, que lo que hacen es que me minimizan a mí el riesgo o me minimizan a mí esa situación de incertidumbre, que es lo que buscamos nosotros con la toma de decisiones. Ojalá tuvieran la varita mágica para nunca cometer los errores, pero algo se puede presentar y de pronto no por decisión propia, sino porque el entorno no lo permita. No lo permito, no lo muestro, o desafortunadamente se salga de los parámetros de los cuales nosotros hemos hecho esa planeación, ¿cierto? Un ejemplo, una situación política, una situación social, una situación tecnológica, un apagón a nivel mundial. Hombre, quedamos totalmente incomunicados, la época de piedra nuevamente, ¿sí? O sea, son situaciones que cuando nosotros realizamos muy bien esa toma de decisiones o esa planeación estratégica, pues lo que hacemos nosotros es minimizar el riesgo que siempre lo va a haber, por mínimo que sea. Por eso hablaba yo de que cuando nosotros tenemos esos objetivos bien trazados y estamos ya ejecutando, nosotros debemos procurar ceñirnos a esa línea que hemos trazado y no generar una brecha que cada vez se amplíe más y lo que haga sea, como se dice, irse por un camino equivocado donde no nos permita el cumplimiento de los objetivos. Entonces, con la administración y la buena aplicabilidad de ese proceso, como tal de planear, organizar, dirigir y controlar, lo que hacemos es minimizar esos riesgos, minimizar esas situaciones de incertidumbre que no dejen que podamos llegar al cumplimiento de los objetivos. ¿Alguien más? Profe, Cuéntame, Jason. en mi caso yo me considero un administrador empírico ya que yo laboro en una empresa familiar y ya llevo más o menos unos 10, 12 años aplicando todo el tema de la administración empíricamente. Entonces yo decido estudiar administración para reforzar todos los conocimientos técnicos y todas las habilidades que pueda aprender, porque uno con la experiencia aprende mucho, pero me parece en este momento de mi vida que es muy importante pues estudiar lo técnico, ¿sí? Para, no sé, para tener una mejor eficiencia y una mejor eficacia en todo mi trabajo. Claro que sí, Jason. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Esa decisión que tú estás planteando, que has tomado, pues muy loable frente a lo que tú tienes pensado en tu calidad de vida. Me dices que estás en un negocio familiar y que ya llevas 10, 12 años de manera empírica haciendo las cosas que han funcionado porque ya llevas 12 años en esa, ¿cierto? Entonces, qué mejor que complementarlo con todo lo que tiene que ver con el conocimiento teórico y académico, donde puede desarrollar usted una serie de herramientas que le permitan mejorar esos procesos que están realizando, mejorar esas estrategias que están utilizando, ya complementarlas acá con nuevas situaciones tecnológicas de mercadeo y todo lo que de una u otra manera sume al crecimiento o al mejoramiento de la calidad de ese proceso que usted está realizando. Me parece muy bien, Jason, y eso es lo que uno tiene que ver cada vez que los estudiantes dan su aporte. Ver cómo no es solamente que estoy estudiando porque sí, sino porque tengo una meta trazada y es el mejoramiento de lo que está haciendo. ¿Cómo? Desde su aspecto, Jason, es desde esa parte laboral y familiar, ¿cierto? Que crezca
no solamente a nivel profesional en conocimiento, sino en la aplicabilidad como tal de lo que está haciendo con su familia. Muy bien. Entonces, vemos acá el por qué estudiar administración. Y esto es un... Ah, cuéntame, Michelle, Caterine. También la importancia de saber administrar y manejar los recursos en la contaduría. Claro que sí, Michelle, todo es un complemento. Cuando hablamos de toda de esta parte de la administración, obviamente la contaduría es una parte esencial y fundamental, porque cuando hablamos nosotros de esos procesos financieros, contables y financieros, claro que debemos planear, claro que debemos organizar, claro que debemos saber tomar decisiones y poder hacer un control frente a los resultados obtenidos desde la parte contable y la parte financiera. Por eso tenemos indicadores financieros, indicadores, las pruebas ácidas, indicadores de gestión, de solvencia, apalancamientos, todo esto, ¿cierto? Entonces, todo esto nos ayuda dentro de las ciencias administrativas, empresariales, económicas, de negocios, a que las decisiones que se tomen para un proceso, pues no sean solamente dentro de una departamentalización. Por eso hablamos de que las organizaciones son sistemáticas, porque todas tienen que estar hablando en un mismo idioma como los engranajes o los piñones de una bicicleta. Si usted va en una subida, tiene que saber qué cambio tiene que darle a la cicla para que ese engranaje haga su función y sea un pedaleo más suave para que pueda subir de una manera constante, ¿cierto? Entonces, es muy cierto lo que tú dices, la contabilidad, la contaduría hace parte como tal dentro de todo este proceso organizacional, completamente de acuerdo. Si lo miramos desde la parte de sistemas, igualmente tiene que haber eh, ese trabajo asertivo y constante, esa comunicación constante y asertiva para que todos hablemos el mismo idioma, ya que los objetivos comunes a nivel organizacional van a ser los mismos para todos los departamentos, solo que cada uno de ellos apunta con un granito de arena a lograr ese resultado esperado. Entonces, como les decía, el por qué estudiar administración. Pues la administración siempre nos va a permitir lo que estamos hablando, alcanzar las metas de una manera totalmente organizada. Por eso hablamos de esa parte sistemática. Nos permite optimizar los recursos escasos, como lo son el tiempo, como lo es el dinero, como lo es esa parte del talento humano, ¿sí? Pero asimismo coordinar los esfuerzos humanos. ¿Qué es eso? Oiga, trabajemos en armonía. Muchas veces, y algo de lo que se veía en la administración por allá de los años 80, era esa rivalidad dentro de las mismas organizaciones y se podía percibir que los de la parte comercial no se podían hablar con la parte contable porque no se la llevaban muy bien, entonces eran esos tira y aflojes departamentales en las mismas organizaciones. Hoy en día no, hoy en día se busca que esa comunicación sea lo más asertiva posible porque un ruido que se genere en cualquier tipo de proceso o actividad, pues se va a ver afectado no solamente ese momento, sino el resultado esperado, ¿sí? Todo esto nos permite igualmente adaptarnos a un entorno cambiante. Hoy en día, con la competitividad, la tecnología y todo lo que tenemos, pues obviamente los entornos cambian constantemente. Entonces hay que tener una capacidad de adaptación a todo esto para saber tomar decisiones, para aplicar las estrategias más adecuadas. Esto también nos lleva a incrementar la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Pues hacer más con menos. Y la eficacia, que es el logro de lo que queremos, lograr lo que se busca. Y encontramos también que nos ayuda a fortalecer el liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces la administración nos ayuda a todo esto. Metas, recursos, esfuerzos, adaptación, eficiencia, eficacia y liderazgo. Tenerlo muy en cuenta, por favor. Entonces, aquí tenemos este caso que se lo voy a ampliar acá para que cada uno de ustedes lo lea, 5 minuticos para que lo lean y hagamos una participación de acuerdo a estas preguntas generadoras. Lo voy a colocar acá un poco más amplio para que ustedes lo vean y lo que les digo, 5 minuticos para que tomemos como tal
nosotros la lectura y podamos dar unas respuestas a estas preguntas generadoras.
Bueno, compañeros, ¿cómo vamos? ¿Cómo les pareció este mini estudio de caso y qué me pueden decir en esas preguntas generadoras? Bueno, la diferencia Pues, entre el caso 1, Bueno, sigue Tatiana y ahorita Nasli. ok, bueno, yo lo que noto en la diferencia entre el caso 1 y el caso 2 es que el caso 1 se organiza y pues ya tiene objetivos y metas propuestas. Y el otro no lo hace, o sea, trabaja como por trabajar y nada más. Trabaja sin un orden. Y para mejorar pues el desempeño, el caso 2 tendría que organizar mejor su tiempo y, no sé, buscarle como más sentido a las cosas para lograr mejores resultados. Muy bien, Tatiana, cuéntame, seguía por acá. Bueno, Liliana, que tiene la mano alzada. Cuéntame, Liliana. Liliana, ¿no te escuchamos? Liliana, si de pronto hay inconveniente con el audio, si quieres, escribe por el chat. Mientras tanto, nos comenta Nasli. Bueno, pues yo digo que por más de que el profesional trabaje con mucha dedicación, lo que le faltó fue pues como organizarse y organizar todas sus actividades para poder lograr como el objetivo, cosa que el profesional B sí lo hizo. Él organizó y priorizó como las tareas que tenía que hacer y todo eso, entonces él sí pudo lograr pues destacar, por así decirlo, o lograr lo que él quería. Muy bien, Nasli, perfecto. Cuéntame, Jason. Profe, pues básicamente los factores que marcan la diferencia para mí se resumen en una palabra y es organización, porque ambos pueden tener el mismo conocimiento, pero al no fijar como un objetivo y darle prioridad, digamos, a las falencias de cualquier administración, sea una empresa, sea en la vida personal, pues uno empieza a priorizar, ¿sí? Dependiendo de lo que uno esté fallando, pues le va metiendo uno como más el empeño y así sucesivamente, hasta tener como el control de toda la administración. Muy bien, Jason, gracias por el aporte. Angélica. Buenos días, profe. Yo creo que un factor que marcó la diferencia es que no tenía un objetivo a cumplir. Sí, digamos que el profesional B, pues sí, pues organizó, tenía sus objetivos que quería lograr. Posteriormente, me imagino que realizaría como un análisis de qué le funcionó y qué no. En cambio, el primero no. El primero, pues no tenía un objetivo claro a dónde quería llegar, qué quería cumplir. Ese es como mi punto de vista, profe. Muchas gracias, Angélica. Liliana. Por acá veo que Liliana tiene en el chat. No solo es saber hacer las cosas, también es clave saber organizar para hacer bien las cosas y mejorar cada día. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Sofía. Hola, muy buenos días. Profe, pues desde mi experiencia pienso que el profesional A, aunque tiene su dedicación, no lo es suficiente. Pongo como ejemplo cuando yo realicé mis prácticas, yo soy profesional en talento humano. Yo amé mucho mi carrera, pero el hecho de no planificar mi día a día con un checklist hacía que no me rindieran las cosas. Entonces, desde ahí aprendí que planificar, organizar y tener ese tipo de actividades era fundamental para poder llevar a cabo mi carrera. Totalmente de acuerdo, Sofía. Mira que tú acabas de nombrar algo que todos lo hacemos. Esos checklists, esas listas de chequeo son muy importantes cuando nosotros tenemos una organización.
En el ejemplo que nosotros vemos, encontramos dos personas, una, todas las ganas de salir adelante, con toda la dedicación en lo que hace, pero sin organización, sin planeación, sin una meta fija, sin un objetivo que pueda ir midiendo en el paso a paso, cosa que sí tenía el profesional B. Él sí era organizado, con su tiempo, tenía unos objetivos medibles, realizaba tareas de acuerdo a su importancia, analizaba esos resultados para mejorar continuamente. Y esa es la diferencia que nosotros vemos hoy en día con muchos emprendedores, con muchos emprendimientos que se quedan en emprendimientos, que no llegan dentro de sus objetivos a corto plazo a lograr ser empresa. ¿Por qué? Porque les falta ese pedacito. Como lo decía Jason, ya empíricamente yo conozco mucho lo que tengo que hacer dentro de mi empresa familiar, pero ahora me estoy preparando académicamente para poder complementar lo que sé con la aplicabilidad como tal de esos recursos o esas herramientas que me permitan mejorar. Lo decía Angélica, lo decía Sofía, Sofía es profesional en talento humano, pero igualmente nosotros debemos, dentro de esa organización propia, saber manejar los tiempos, manejar las situaciones, manejar los resultados esperados y tomar las decisiones estratégicas para el logro de los mismos. Si no, nos vamos a quedar así, a medias, cumplimos, pero a medias y no vamos a estar satisfechos con lo que estamos haciendo. Perfecto, vea, qué buena participación, me gusta mucho eso. Entonces acá continuamos con qué podría suceder si se decide no estudiar administración en la profesión, ¿cierto? Independientemente de la carrera que estemos estudiando, si no tenemos en cuenta la administración. Y yo creo que el ejemplo que estábamos viendo, pues, nos muestra qué puede pasar, ¿cierto? Que retrasemos los resultados que queremos, que no estemos nosotros a la altura de realizar esas cosas, como lo decía Sofía, de la manera más eficiente y eficaz, que no tengamos la productividad que debiéramos tener si llevamos un paso a paso correcto, ¿cierto? Entonces, es muy claro que pues, la administración es una disciplina fundamental en todos los campos profesionales, y eso ya lo vimos dentro de la universalidad como tal, ya que proporciona herramientas y conocimientos que permiten gestionar recursos de manera efectiva, tomar decisiones y liderar equipos con éxito. Una característica propia de un buen administrador es esa capacidad de liderazgo, de saber no manejar, de saber trabajar en conjunto, de trabajar en equipo, de saber extraer las virtudes de cada uno de quienes hacen parte de ese equipo de trabajo. Yo siempre lo he dicho, y nosotros hemos tenido experiencias en los distintos entornos. En todos los grupos de trabajo hay todo tipo de personas. Está el positivo, está el negativo, está el bufón, está el que a todo le dice que sí, está el que a todo le dice que no, está el que opina para bien o para mal de una u otra manera. Pero cuando uno tiene esa capacidad de liderazgo, es capaz de extraer de cada una de esas situaciones lo mejor en pro de la consecución de los objetivos establecidos, ¿cierto? Que el negativo no es que sea negativo porque diga no, es que de pronto tiene la perspectiva de saber que si se toma esa decisión, más adelante se pueda presentar alguna situación que no permite adelantar, que no permite llegar a esa meta, ¿cierto? Pero también está ese positivo que a todo le dice que sí. Entonces hay que ver desde qué perspectiva ve cada uno de los distintos comportamientos el cómo llegar a la meta. Y el líder se trata precisamente de eso, de saber extraer cada una de esas situaciones para que el logro de los objetivos pues, se pueda dar de una manera más eficiente y más eficaz. ¿Sí? Dice, si decides no estudiar administración, podrías enfrentar una serie de desafíos que impactarían tanto tu desarrollo profesional como tu desempeño en el trabajo. Se puede limitar la capacidad para planificar y organizar tareas de manera eficiente, lo que podría afectar productividad y resultados. Ahí podemos nosotros decir lo que estábamos hablando, podemos entenderlo. Dice que también la administración abarca habilidades interpersonales y de liderazgo,
Sin estos conocimientos, podría ser más difícil para ti trabajar en equipo, motivar a otros a resolver conflictos de manera constructiva. Se generan sus puros ruidos cada vez que alguien interviene y lo que hace es retrasar esa decisión que puede ser esencial en el desarrollo de los objetivos, en la consecución de los objetivos. El mundo laboral está en constante cambio, ya hablamos de eso. Las empresas buscan profesionales que no solo dominen su área específica, sino que también tengan una comprensión amplia de cómo operan las organizaciones. Es por esto que nosotros vemos la importancia de ese trabajo en equipo y de esa comunicación asertiva y constante entre cada uno de quienes hacen parte en la organización. Porque no es que solamente el departamento comercial tenga las cosas bien dentro de su parte comercial, pero no tengan una relación directa con la parte logística, con la parte contable, con la parte financiera, administrativa, etcétera. De lo que se trata es precisamente esa comprensión de cómo opera la organización. Nosotros hablamos ahora de que las organizaciones son comunidades, ¿cierto? Y como comunidades nosotros debemos comportarnos así como si fuera una familia. Muchas veces nosotros pasamos más tiempo en nuestras empresas, en nuestros sitios de labores, que con nuestras mismas familias. Entonces, si nosotros en nuestras casas somos las personas más amorosas, más comprensibles, más asequibles, pues igualmente tenemos que serlo en nuestra parte laboral. Otro caso, un caso empresarial en la empresa familiar. Mira acá un caso para Jason Hernando. Nos dice, contexto actividad económica, delicias de la abuela, dedicada a la producción de alimentos artesanales. ¿Qué nos dice de esta empresa? Dice, se especializa en la fabricación de mermeladas y salsas. La empresa opera de manera informal. La dueña, María, es la encargada de la producción, las ventas, la contabilidad y el marketing. Aunque el producto es delicioso y tiene una buena aceptación entre sus amigos y familiares, el negocio empieza a tener dificultades cuando intenta expandirse en el mercado. Entonces acá nos dice problemas que presenta la empresa. Uno, falta de planificación. ¿Por qué? María no ha establecido un plan de negocio sólido, falta de una estrategia clara para aumentar la producción y distribución, teniendo problemas en las entregas. Ojo. Dos, mala gestión financiera. Sin un control adecuado de los costos y los ingresos, María descubre que no tiene suficiente capital para reinvertir en maquinaria nueva, materia prima, llegando a disminuir la producción. Tercero, desorganización en la producción. Al no tener un sistema organizado en el área de producción, hay un escaso de desperdicio, lo que se traduce en pérdidas económicas. Y cuarto, creo que el otro también, dice falta de marketing y promoción. María no ha dedicado tiempo a promocionar sus productos en redes sociales o en ferias locales, lo que limita su visibilidad en el mercado. Entonces, frente a este debate y antes de mirar las soluciones planteadas, ¿qué opinan ustedes que pudiéramos hacer frente a esa falta de planificación, mala gestión financiera, desorganización en la producción y falta de marketing y promoción? Entonces, el debate frente a la solución nos dice que María se da cuenta de que necesita ayuda y también necesita fortalecer su negocio, ¿cierto? Dice, decide estudiar fundamentos de administración. Con los conocimientos administrativos puede implementar un plan de negocios, establecer un sistema de control financiero, organizar la cadena de producción y también puede hacer campañas de marketing y venta en línea para llegar a más clientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces nos dice que los resultados obtenidos con el curso de Fundamentos de Administración, y mire, bastante comprometedor. Dice que hay un crecimiento en las ventas con una buena gestión de la producción y con estrategias de marketing, las ventas aumentan.
Sí, eso es muy cierto. Dentro del curso de Fundamentos de Administración podemos aprender a generar estrategias de marketing. Hay un mejoramiento en los procesos y procedimientos en el área de producción. ¿Por qué? Porque al tener conocimiento del manejo de los recursos, los procesos son más eficientes. Hay una planeación y organización, fase mecánica, recuerden. En cuanto a disminuir los desperdicios y mejora la calidad del producto. Ahora tenemos que ver esos desperdicios y podemos volverlos autosostenibles de manera que podamos aprovechar esa merma que se pueda tener y ver en qué lo podemos nosotros convertir. También hay una sostenibilidad del negocio. ¿Por qué? Porque con los conocimientos dentro de esa parte del control financiero, María puede invertir en nuevas máquinas y expandir sus líneas de producto. Entonces, miremos la importancia del curso Fundamentos de Administración. Entonces, en este caso, muestra cómo una buena administración es crucial para el éxito de un negocio. ¿Por qué? Sin planificación, sin organización, sin esa dirección y sin ese control, pues implica que el producto puede ser muy bueno, pero puede llegar a fracasar. Pasa lo que pasaba en el caso anterior, podemos tener toda la dedicación, podemos tener todas las ganas, pero si no tenemos el conocimiento claro o cómo realizar ese paso a paso, pues obviamente se puede perder mucho tiempo, se puede perder un posicionamiento, se puede perder todo lo que se espera de una marca, producto, servicio. Entonces, frente a este caso que acabamos de ver, les hago unas preguntas, ustedes las van anotando y las vamos ahorita socializando. ¿Cuál es la importancia de la administración para cada uno de ustedes, ¿no? Los que vayan a participar? ¿Cuál es la importancia de la administración en cuanto a la gestión y sostenibilidad de la empresa familiar? Delicias de la abuela. ¿De qué manera puede la administración asegurar la mejora continua de la calidad del producto o servicio de la empresa Delicias de la abuela? Una reflexión. ¿Qué opinamos de esta reflexión? Por dicho, estudiar administración no es una inversión en nuestro futuro. Es una inversión en nuestro futuro, perdón. Nos permite adquirir habilidades y nos prepara para enfrentar los desafíos del mundo actual. Nos ayuda a ser más organizados, a tomar decisiones más informadas y a contribuir de manera efectiva en cualquier contexto. Y tenemos una conclusión en este caso para que ustedes igualmente la analicen. Una buena administración es vital para que Delicias la abuela funcione correctamente, ya que puede optimizar recursos, mejorar la calidad del producto y servicio, asegurar la satisfacción del cliente, lo que a su vez puede llevar a un crecimiento sostenible y al éxito del mercado. Cuéntenme entonces acerca de esas preguntas, la importancia de la administración para Delicias de la abuela y cómo aseguramos esa mejora continua. ¿Quién quiere participar? Pues, profe, para Delicias de la abuela, la administración es muy importante porque es lo que le va a ayudar a mantener organizado y a que el negocio funcione bien y pueda crecer. Sí, Tatiana, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Bueno, miremos que en este caso empresarial, que es muy común hoy en día, ¿cierto? Negocios de tradición que han sido muy buenos, pero que si nosotros vemos el por qué se presentan estas cosas, nos damos cuenta que no es que sean cosas nuevas, es que siempre se han manejado de esa manera, pero que hoy en día nosotros vemos que por esa misma competitividad, por esa productividad que se está dando hoy en día en los distintos entornos, pues quien no está al tanto, quien no está a la vanguardia de todos estos nuevos cambios organizacionales, de estos cambios en cuanto a las características de los consumidores que cada vez exigen más, pues
son situaciones que se vuelven obsoletas para las empresas. Entonces, por eso es que dentro de los nuevos planteamientos, la administración es muy importante para aprender a tomar decisiones, para aprender a establecer estrategias que sean eficientes y eficaces y que nos permitan seguir siendo competitivos. Por lo menos frente a los emprendimientos, nosotros debemos saber que cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización tiene 4 fases. Una es esa fase de crecimiento, que es por la que muchos están pasando, otros se quedaron ahí. La segunda es esa fase de crecimiento y es esa línea que puede ser vertical, que puede ser diagonal, depende del ángulo en el que usted esté o mantenga ese objetivo. Y ese crecimiento depende de ese impulso que tengamos nosotros, esa dedicación, esa planeación, esa organización, ¿cierto? Y tenemos nosotros una tercera fase que es la de posicionamiento. Y el por qué estamos en ese posicionamiento depende de nosotros. Si mantenemos nosotros esas estrategias, si estamos en constante mejora continua para ofrecer productos de calidad, de gusto al consumidor, donde satisfaga la necesidad que tenga, se va a mantener. Y esa línea depende del comportamiento organizacional. Porque toda empresa tarde que temprano va a llegar a un punto de declive. Y es cuando empieza a caer, y esa es la última fase. Entonces, dependiendo de ese conocimiento, ya sea empírico o ya sea académico, o la combinación perfecta, como lo decimos nosotros, lo que conocemos empíricamente y lo que podamos aprender desde la academia, pues debemos nosotros mantener esos emprendimientos o esas empresas en esa parte de posicionamiento. Hay algo que se llama el branding corporativo y es ese posicionamiento de marca. Esa situación donde nosotros logramos que el consumidor o el cliente cada vez que tenga una necesidad acerca de un producto o un servicio, pues piense primero en mí. Y de ahí la importancia, como en este caso empresarial, de las delicias de la abuela se esté dando, ¿sí? No está acorde a los nuevos cambios del entorno, por eso no tiene esa situación de planeación, de organización, de dirección, y por eso es que pasa hoy en día lo que pasa con muchos emprendimientos. No estamos a la vanguardia de los cambios y de las exigencias del mercado. Entonces, este caso, pues, nos permite a nosotros reflexionar precisamente acerca de la importancia de la administración dentro de estos emprendimientos, empresas familiares que muchas veces todavía se rigen por lo que diga el patriarca de la casa frente a las decisiones. Así nosotros, que hacemos parte de ella, muchas veces pensemos o analicemos que no son las más adecuadas, pero como traemos una tradición frente al comportamiento organizacional, pues se respetan, así no se están de acuerdo, cosa que no debe ser porque hoy en día lo que estábamos hablando anteriormente, este es un mundo muy cambiante, un mundo muy exigente y de acuerdo a las nuevas eh, situaciones, pues debemos aprender a tomar las decisiones. ¿Listo? Entonces, bueno, seguimos nosotros acá. Hemos visto el por qué la administración es muy importante, sus componentes, sus objetivos, sus características, pero también nosotros como administradores o dentro del curso de fundamentos de administración debemos aprender a conocer las responsabilidades que tenemos como administradores, ¿cierto? Entonces, una de las, para mí, dentro de las más importantes, ahí como ustedes lo están viendo, estas 4 son las básicas, porque estamos haciendo nosotros un recorderis de lo que es el proceso administrativo. El planear no es solamente plasmar en un papel qué es lo que queremos hacer. La importancia de la planeación es tener una visión, saber hacia dónde vamos nosotros, saber si es realmente alcanzable lo que queremos lograr, si es medible, si es mesurable, ¿cierto? Pero también debemos tener en cuenta que la organización debe ser lógica, ¿sí?
¿Por qué? Porque es que cuando yo organizo, yo miro los recursos con los que debo contar yo para poder lograr lo que me comento. Y cuando hablamos de la dirección debe ser como lo decíamos también anteriormente, y ustedes me lo nombraban en los ejemplos, ese liderazgo que debemos tener, lo que yo les decía, saber manejar, saber llevar un equipo de la mano y saber trabajar con ellos. No se trata de impartir solamente usted haga, usted haga, usted haga y ya, sino cómo lo hacemos, cómo aprovechamos cada una de las virtudes de las personas que hace parte del equipo y cómo logramos trabajar de manera conjunta para el logro de esos objetivos. Y de ahí parten otras responsabilidades como son la resolución de conflictos, porque siempre se van a presentar. Les decía yo también anteriormente que no se trata de que porque apliquemos el proceso administrativo, las cosas se hagan 100% eficientes y eficaces. Siempre va a haber una brecha, siempre va a haber un margen de error, siempre va a haber una incertidumbre o o sería fabuloso si no se presentara nada, pero siempre va a presentarse algo, sea por algo interno, sea por algo externo. Lo que se busca acá es que se pueda reducir al mínimo todo este porcentaje de incertidumbre. La motivación de los equipos depende de quién es ese líder que está a la cabeza de ese equipo para el logro de los objetivos. Si es una persona que no le importa que su equipo de trabajo eh, se sienta bien con lo que está haciendo, pues las cosas no se van a realizar de la mejor manera. Entonces aquí lo importante frente a la motivación de los equipos es que hay que exaltar las virtudes de cada quien, pero igualmente hay que saber llamar la atención y no de manera pública, como muchas veces lo vemos nosotros en los equipos de trabajo, que lo que hacen es críticas, críticas y críticas nada constructivas. La toma de decisiones en condiciones inciertas. Para eso está ese equipo de trabajo y saber tomar las decisiones de manera eficiente y eficaz. Saber qué es lo que está pasando. Por eso la importancia de la comunicación constante y asertiva en los equipos de trabajo para que se puedan tomar esas decisiones en las situaciones no esperadas. Y actuar con ética y responsabilidad social. Siempre debemos tener claro cuál es esa razón de ser de la empresa, siempre debemos tener claro cuál es esa misión y esa visión y sobre qué valores corporativos estamos nosotros eh, ejerciendo o llevando a cabo cada uno de los procesos. Vemos acá también nosotros las habilidades gerenciales, siempre las vamos a escuchar, habilidades técnicas, habilidades funcionales y habilidades conceptuales, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de esas habilidades técnicas, que es esa base, esa piramidal, esa base de la pirámide, pues nosotros nos referimos al saber hacer ofimática, todo lo que tiene que ver con esa parte ofimática, todo lo que tiene que ver con esa parte logística, ¿cierto? Que es la primera línea. Pasamos a una segundo piso dentro de la pirámide, que es los mandos medios, ¿cierto? Que es donde trabajamos nosotros esa parte personal, donde encontramos la importancia de la comunicación, donde encontramos esa empatía, donde encontramos esa capacidad de liderazgo. Y pasamos dentro de las habilidades gerenciales a esas tomas de decisiones donde está la parte de la alta gerencia. Entonces acá es donde nosotros vemos esas partes conceptuales frente a los pensamientos estratégicos, frente a la visión sistémica, donde vemos la organización como un todo y de acuerdo a las decisiones que se tomen, pues va a haber una afectación de ahí para abajo. Si son bien tomadas o no son bien tomadas estas estrategias. Preguntas, participaciones hasta este momento. Ya estamos entrando en nuestra fase final. Bueno, perfecto. Miren, acá encontramos nosotros un desafío de habilidades gerenciales, teniendo en cuenta, pues obviamente, esta pirámide de las habilidades.
Recordemos, son 3 pisos, la primera línea, el mando medio y la alta gerencia. Frente a la primera línea ya vimos que encontramos las habilidades técnicas frente al saber hacer, la parte operativa, digámoslo así, ¿cierto? Frente a las habilidades medias encontramos la comunicación, el liderazgo, la empatía, todo lo que tiene que ver con esa comunicación constante y asertiva en el trato de personal. Y en la alta gerencia, pues todo lo que tiene que ver con toma de decisiones, pensamientos estratégicos, visión sistémica. Entonces, miren acá. Acá encontramos nosotros un ejercicio, un pequeño ejercicio. Ahora sí. Entonces, vamos a ver acá. Pues yo creo que está acá. Pero un momentico, acá me logueo. Tú estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces la idea acá es, yo quito este pedacito de pantalla de acá. Entonces dice, elige el rol con el que te identificas para comenzar el desafío. Vamos a hacer un ejercicio acá, a ver si nosotros estamos de acuerdo con lo que nos propone el ejercicio. Entonces, como les decía, encontramos dentro de la pirámide 3 situaciones. La primera línea, el mando medio y alta gerencia. ¿Con cuál rol se identificaría? Uno, escojamos uno, cualquiera que sea. Vámonos acá entonces por esta primera línea. Y ahí tenemos unas preguntas. Dice, el informe de calidad muestra una desviación constante en el peso del producto. ¿Qué paso técnico debe revisar primero en el proceso? Y ahí nos muestra unas posibilidades. Analizar si el turno anterior utilizó un proveedor diferente de materia prima, ignorar el informe si la desviación está dentro de un margen aceptable por el cliente, preguntar al personal si están siguiendo los procedimientos operativos estándar o revisar la configuración y el flujo de la tolva o dosificador que alimenta el material. ¿Quién da una posible respuesta? Profe, qué pena, ¿qué es una tolva? Una tolva es como un panel de almacenamiento que va terminando en un embudo y el embudo, pues cada vez que usted abre el paso de la tolva, pues va bajando el material. Por eso hablamos de la desviación constante en el peso del producto, digamos lo que son sacos de maíz. Entonces, la tolva lo que hace es llenar el saco de maíz de acuerdo a una programación, o si es manual, de acuerdo a la pericia de quien está a cargo de la tolva para llenarlo de acuerdo al peso indicado. Ok, yo creería que es la D. Es la de revisar la configuración y el flujo de la tolva o dosificador que alimenta el material. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo, entonces marquemos. Perfecto.
Ahí se quedó en verde. ¿Cierto? Respuesta correcta. Explicación. Dice, una desviación constante es una medición, como el peso, generalmente apunta a un problema físico de configuración en el equipo de dosificación o alimentación, siendo la revisión del dosificador el punto de control más directo. Muy bien. Eso es una respuesta correcta. Miremoslo acá. Ahora otra pregunta. Un sensor digital clave está dando lecturas erráticas. El primer paso es verificar la conexión. ¿Cuál es el siguiente paso técnico y lógico? Nos dice, decirle al operario que ingrese las lecturas manualmente por un día. Medir la tensión de alimentación, el voltaje del sensor, para asegurar que esté dentro de las especificaciones. Reubicar el sensor en un lugar diferente y esperar a que mejoren las lecturas. Reemplazar el sensor inmediatamente por uno nuevo sin probar. Recordemos que el primer paso fue verificar la conexión. ¿Cuál considerarían ustedes dentro de esa parte operativa que sería la respuesta adecuada? La B. La B. ¿La B? Bueno, vamos a ver. Muy bien, ¿ve? Estamos muy acordes entonces, vean. Dice, las lecturas erráticas suelen deberse a fallas de alimentación o interferencia. Después de la conexión, el paso más técnico es validar la alimentación eléctrica antes de asumir que el sensor esté dañado. Muy bien, bueno, vamos a salir acá porque necesitamos ya, para ir cerrando, voy a compartirles, primero que todo recordarles que debemos entrar al aplicativo para darle confirmar a la participación en la cita. Perfecto, para que todos queden con la calificación pues que tiene esta cita. Y segundo, les voy a compartir acá por el chat la encuesta de satisfacción para que por favor ustedes igualmente me colaboren. Entonces la encuesta de satisfacción es esta, voy a copiarle el vínculo acá por el chat. Y me confirman si tienen acceso como tal. ¿Listo? Profe, lo primero es la asistencia. Sí, claro, hay que ingresar nuevamente al campus y por el campus entran a las CIPAS y le dan confirmar asistencia. Profe, una pregunta es que, Cuéntame, Sofía. bueno, yo estaba súper perdida para entrar a las CIPAS, pero creo que yo le di sin querer a participar a la asistencia, pero entonces cuando uno la asistencia se borra de ahí, ¿cierto? Es que primero le damos asistir, que es la asistencia, y luego le damos, primero es inscribirse, y luego le damos confirmar. Profe, una pregunta. Pero eso está en la entrada de la materia, del curso, ¿cierto? Sí, ahí en el campus, ahí aparece. Ah, vale, muchas gracias. Perfecto, cuéntame, Tatiana. Profe, los que estamos en administración de empresas somos de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, claro. Económicas y de Negocios. Claro que sí, nosotros somos la Sí. escuela de CACEN. Ok, profe, y otra pregunta. Cuéntame. Cada vez que se hagan los CIPAS, uno tiene que diligenciar esta encuesta, ¿cierto? Y ahí le van a preguntar la zona donde uno es. Sí, claro, ¿tú de qué zona eres? ¿Dónde estás situada? No, yo soy Centro Oriente, Bucaramanga. Ah, bueno. Ah, perfecto. Estamos en Es la que misma como zona. dicen que, sí, es que como dicen que no, que uno tiene que solo conectarse al CIPA de la zona nada más, pero y si por algún motivo pues no se puede, y ahí, por eso era mi pregunta. No, pero te tienen que permitir porque este en sí pasa zonal. Ok, señor, gracias. Vale, perfecto. Están preguntando por acá el código del curso de Fundamentos de Administración. Es 100500. Ya se los copio yo acá por el... No, 10-100-500, mejor dicho, es el código. Buenos días, profe. Una pregunta es que intento marcar la asistencia, pero pues desde el principio apenas ingresé al
al CIPAS me dice que se ha marcado la asistencia, me aparece en verde, o sea, y no me aparece, digamos, más formas de poder marcar asistencia. Pero ya le marcaste la asistencia como tal, o sea, está marcada. ¿No te permite O confirmar? sea, me aparece en verde, se ha marcado la asistencia Sí. en el campus, pero pues digamos desde el principio, apenas empezó la reunión. Sí. Y no te aparece nada más. Entonces, con ¿Puedes tomar eso, un pantallazo y me lo envías ahí por el chat? vale, ya un momento. Cuéntame, Sofía, mientras. Profe, es que yo tenía la duda. Yo estoy un poquito confundida con lo de los tutores y aparte los profesores. Quisiera saber Sí. en qué parte dice la información de qué profesores tengo yo en cada curso. Bueno, en cada curso tú puedes entrar donde dice participantes. A mano derecha, a mano izquierda, perdón. Ahí debajo de la agenda hay otro menú. Ahí dice calificaciones, dice participantes. Listo, profe, ahí se lo envié. Ah, ok. Y entonces, digamos, por curso uno tiene el tutor principal y aparte un profesor. No, 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 no. El tutor es el tutor del curso. Lo que pasa es que estos son CIPAs de primera matrícula que ya son aparte, ¿sí? Antes se llamaban B-Learning, estos son los CIPAs como los que tú ves en cada curso, solo que estos se hacen a nivel zonal y a nivel nacional, dependiendo del curso. Entonces, conmigo van a estar en las 3 CIPAs del curso Fundamentos de Administración. Sí, yo soy externo al curso de Fundamentos de Administración. Somos docentes de CACEN, pero el tutor de tu curso es otro el que es el encargado de responderte los foros, de calificarte las actividades y todo eso. Vale, profe, muchas gracias. Ah, listo, perfecto. Veo acá también, entonces me acaban de enviar el pantallazo. No, tú ya está marcado como asistente, ya está confirmado, mejor dicho. Vale, profe, muchas gracias. Perfecto, Karen. Listo, perfecto. Bueno, les voy a compartir acá una reflexión de lo que son ustedes para nosotros en la universidad. Ustedes son los H estudiantes que esperamos en el desarrollo de sus estudios y su permanencia en la universidad se vuelvan líderes transformadores. Desde ya deben tener la mentalidad de líderes transformadores. Entonces, como H estudiantes, ustedes son el centro y protagonista del proceso de aprendizaje en su interacción dinámica con su territorio y medio social. Es capaz de autorregularse y orientar su proceso de aprendizaje desde la autonomía, la autodeterminación, el aprendizaje colaborativo y la reticularidad con una visión holística, multidimensional y con el respeto por la diversidad y la dignidad humana. El H estudiante articula su proceso de formación con su proyecto de vida desde su capacidad de liderazgo transformador, aplicando su aprendizaje con sentido y significado, de manera que durante su ciclo de vida formativo, a través de diversos escenarios de interacción para el aprendizaje, la vida académica y universitaria, plantea alternativas de solución a problemas, situando el conocimiento en un contexto local y global, fortaleciendo de manera permanente sus competencias para la investigación, la innovación, el emprendimiento y para la vida. Entonces, apreciados compañeros, ustedes son el pilar fundamental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que entender que no es solamente nosotros quienes estamos estudiando acá, los que nos estamos favoreciendo con los conocimientos adquiridos, sino que debemos aprender a ser transformadores en nuestros entornos, a ser líderes transformadores para que igualmente no solamente el día de mañana tengamos una mejor calidad de vida nosotros, sino ese entorno en el cual nos desenvolvemos. Entonces, apreciados estudiantes, yo les doy las gracias a todos ustedes
por haber participado, por haber estado con nosotros. Quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud frente al tema que acabamos de abordar. No, profe, me pareció que estuvo bien explicado. La participación nos ayuda a despejar las dudas. Perfecto, María Tatiana, muchísimas gracias por esas palabras. Muy bien. No, igualmente a todos, de verdad que sí, muchas gracias por haberse conectado, haber participado, haber estado con nosotros estas casi 2 horas. Y bueno, la réplica la tendremos dentro de poco. Ustedes ya estuvieron en esta primera sesión, no es necesario que asistan a la réplica. Sí podemos de pronto más bien compartir a los compañeros de grupo que no han asistido, que todavía están a tiempo de inscribirse y de asistir. El próximo evento lo tendremos el día sábado, si no estoy mal, a la 1, no, perdón, el viernes. Esperen. Esperen, les confirmo de una vez para que le puedan decir a los compañeros. Ah, Profe, una pregunta. cuéntame. ¿De esto sí pasa, hay que tomar algún pantallazo o no es necesario? No, acá queda la grabación. Acá queda la grabación. En el momento en que ustedes le dan confirmar la asistencia, ya queda listo en el sistema. Ya a mí me aparece cuando vaya a hacer la calificación de los puntos respectivos. Ok, profe. Les comento entonces la réplica para que le digan a sus compañeros que están todavía a tiempo de inscribirse. Es el 30 de abril a la 1 de la tarde. Esto se ha pasado mañana. Hoy es martes, el día jueves a la 1 de la tarde, pues para que les puedan comentar a los compañeros de grupo. Y vuelvo y les digo, les agradezco a ustedes haber participado el día de hoy. Ahí encontramos una frase de Joshua Marín que es: los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa. Muchísimas gracias. Voy a dar por terminada la grabación. Y